Buenas a todos. Este es el segundo capítulo del curso gratuito La importancia de la infancia. La primera parte vimos todo lo que es referido a este autor John Bowley, un referente, la verdad, muy importante a la hora de comprender los procesos que tienen lugar en la infancia, y no solo ellos, sino que, como vimos la vez pasada, este tipo de apegos, ¿no? que podemos desarrollar y desplegar, tienen después una consecuencia, un correlato en la vida adulta, o sea, en cómo nos relacionamos y nos vinculamos afectivamente después. Por eso este curso tiene ese nombre, la importancia de la infancia, puesto que no solamente estamos hablando de la infancia, sino de las bases estructurales sobre las cuales un ser humano luego va a habitar, desplegarse y vivir su vida. Entonces es fundamental y vital entender qué cosas pasan en la infancia para luego poder entender lo que nos pasa de adultos, y también la importancia de volver a la infancia, ¿no? De adultos, volver a la infancia es necesario para poder reorganizar y rearmar algunos lugares que quizás nos estén resultando problemáticos a la hora de tener nuestra vida adulta, por así decirlo. Así que un poco el tema de hoy tiene que ver con esta autora que a mí me encanta, que se llama Melanie Klein. Fue una psicoanalista austríaco-británica, una de las fundadoras de la escuela psicoanalítica inglesa. La corriente inglesa del psicoanálisis es una de las más completas y que más aportes trajo sobre las cuestiones de la infancia, y qué pasa en el nivel intrapsíquico en un niño, en un bebé también. De hecho, Melanie Klein se va muy a lo prematuro, a lo primitivo, a lo arcaico, a lo primario. Eh, Ha tenido muchas críticas esta autora porque desplegó teorías que son imposibles de corroborar y que quizás no tienen un correlato estricto en la clínica, o sea que no se ve tanto. eh, las teorías que ella armó no se pueden ver al 100% en la clínica psicológica de niños, pero hay muchas cosas que sí tienen un correlato clínico, y bueno, justamente yo aislé y extraje de su teoría las cosas que son más corroborables, porque a mí siempre me gusta eso, que las cosas se puedan corroborar y chequear. Así que Melanie Klein es parte de una de las corrientes que se llama teoría de las relaciones objetales, o sea, teorizó acerca de cómo el bebé y el niño se relacionan con objetos, ¿no? O sea, con el mundo. Objetos quiere decir no un objeto, un peluche o un muñeco, sino con la madre, con el padre, con los amiguitos, con las cosas del mundo. Y con él mismo, obviamente. Ella lo que dice es que antes del parto, el bebé tiene todas las necesidades satisfechas dentro de la panza de la madre. En este contexto, que desde la astrología podríamos llamarlo como neptuniano o un contexto pisciano, esto del agua de Piscis, del líquido amniótico que recubre, protege, cobija, da calor y transmite también todos los nutrientes, todas las cosas que ese bebé necesita para mantenerse con vida y estar a gusto. Todo eso lo tiene dentro del vientre materno. O sea que ese es un momento de completud, podríamos llamarlo así. Otra palabra también del orden de lo neptuniano, algo que está completo, que es total, que es uno. De hecho, ahí el bebé es uno con la madre, están ambos en el mismo cuerpo. Este estadio, que bueno, dura cierto tiempo, luego en el parto tiene una especie de corte o de límite que acá vamos a mechar con otro planeta, que es Saturno, porque cuando el bebé nace, sale de ese contexto neptuniano ideal, podríamos llamarlo así, otra palabra neptuniana, las cosas ideales o las idealizaciones. Cuando el bebé sale de la panza y comienza a habitar el mundo material y real, empieza a recibir una serie de estímulos que tiene que aprender a organizar. O sea, este corte saturnino, Saturno tiene un planeta que tiene que ver con los cortes,
del cordón umbilical, por ejemplo, aunque después vamos a tener que hacer referencias a cortes más simbólicos que no tengan que ver con una parte del cuerpo en sí misma, sino con diferentes momentos en el proceso de independencia, en el proceso de independización de una persona. Saturno es fundamental eh, para generar la emancipación del bebé que estaba dentro del cuerpo de la madre, embebido, allí dentro, era uno con la madre. Ahora, desde que nace, físicamente se genera el primer corte, que es, bueno, ahora vos sos una persona, sos una entidad separada de tu mamá. Entonces esto trae muchas consecuencias para el nivel de confort neptuniano que tenía dentro de la panza. Así que todo lo que es los sentidos, el cuerpo, empieza a recibir el bebé un montón de estímulos que tiene que aprender a organizarlos y que obviamente la madre tiene que ayudarlo a organizar esos estímulos. Por ejemplo, el hambre, el frío, el calor, la luz, el nivel de ruidos también. A veces los bebés lloran y no sabemos bien por qué es. Y esto puede ser por muchísimas cosas, como todavía no se saben expresar los bebés. Uno puede inferir que tiene hambre o que le duele la panza porque algunos bebés sufren de cuestiones intestinales o estomacales o tienen reflujo o tienen gases y no saben cómo liberarlos o tienen frío en los pies pero tienen calor en la otra parte del cuerpo. Estas cosas o sea, la madre tiene que aprender a decodificar y significar para darle lugar a que el bebé pueda ordenar estos estímulos del mundo externo y real, digamos. Así que esta primera relación bebé-madre es emblemática, es fundacional y como hablamos el capítulo pasado con Bowley, también va a representar el modo en que yo después me voy a relacionar con todo el mundo. Así que es muy importante entender que cualquier cosa que nos pase, o cualquier problema, por ejemplo, que tengamos de adultos, eso es muy probable que esté relacionado con nuestra relación con nuestra madre, en primera instancia, ¿no? Y después con nuestro padre o con nuestra familia inmediata. Así que Melanie Klein, esto lo habrán escuchado en algún lado, teoriza algo que se llama pecho bueno y pecho malo, refiriéndose a dos aspectos de la madre, que en realidad para el bebé todavía no es la madre, porque el bebé no puede representarse a la madre como una persona, ¿no? Sino que los bebés son sistemas muy abiertos, como está en pleno desarrollo, todavía no se genera un borde, un cerramiento, entonces piensa que todo tiene que ver con él, todo el ambiente, o sea, los bebés están fundidos con el ambiente, por así decirlo. Entonces no se relaciona con la madre en un principio, sino con el pecho, que es su objeto primordial, que tiene ahí, que es lo primero que le dan, que es lo que primero necesita, y que no solamente le da alimento, sino que también le da calor, le da una sensación de estar seguro, ¿no? Esto tiene que ver con la luna también, en astrología, ¿no? La seguridad, mi refugio, ¿no? En un primer lugar, este refugio fue el pecho de nuestra madre, no nuestra madre, sino su pecho, digamos. Y acá divide en dos, pecho bueno y pecho malo, porque ahora vamos a ver que Melanie Klein tenía también dos estructuras, digamos, dos posiciones las llama, para el niño, que una es más primitiva, más incipiente, y la otra es un poco más avanzada, y que también nos vamos a poder reconocer de grandes en un poco de esas dos posiciones. Pero ahora lo vamos a ver. En principio tenemos que entender que tenemos estos dos pechos, ¿no? Que el bebé interpreta. Uno que gratifica, o sea, uno que efectivamente me da el alimento, que me da la leche que necesito, que me sustenta, que me da cobijo, que me da calor, que me da seguridad. Y el pecho malo, en realidad, es ese mismo pecho, pero cuando no llena estas necesidades, sino que la madre tiene que hacer algo y lo saca al nene de la teta, o sea, lo retira o lo priva del alimento, lo priva de ese calor, o se retarda, porque el bebé está llorando, por ejemplo, y la madre se quedó dormida, o se está bañando, o está haciendo otra cosa. Entonces, esas experiencias que no llenan
las necesidades del niño, como sí pasaba en el vientre materno, el bebé empieza a entenderlo como que ese es un pecho malo, no es el bueno, es el malo, ¿no? Entonces acá tenemos lo que puse acá abajo, que es el objeto dividido, que lo vamos a ver en esta placa que sigue, que tiene que ver con las posiciones que les decía recién. Melanie Klein designa dos posiciones en distintos momentos: la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. La posición esquizoparanoide tiene lugar entre los 0 y los 8 meses, o sea, desde que el bebé nace hasta los 8 meses de vida. Acá es donde hace esta concepción el niño de pecho bueno y pecho malo, o sea que el objeto está escindido, es una palabra que se usa mucho en psicoanálisis, que tiene que ver con una fragmentación o una división. No es un objeto total, sino que está fragmentado, está dividido en dos partes, básicamente. Esquizo tiene que ver con esto. Esquizo significa dividido y paranoide significa dañino o persecutorio. Entonces acá el niño desde los 0 hasta los 8 meses tiene muchas ansiedades y uno hasta los puede percibir. Los niños entran en, por así decirlo, crisis, ¿no? De llantos, los invade cierto miedo o ansiedad al momento en el que entran en contacto con el pecho malo, sobre todo, con esa parte del pecho que no les da lo que ellos necesitan. Entonces ahí hace escándalo, digamos, o lo invade cierta ansiedad como para también dar aviso. Esto es una defensa súper primitiva que tiene que ver con la preservación de la vida, ¿no? En esta posición esquizoparanoide, Melanie Klein designa algunos estados emocionales, como por ejemplo la envidia, los celos, la destructividad también. O sea, a ese pecho malo es justamente al que quiere destruir de alguna manera. Em, estas tres emociones que vemos acá abajo, después vamos a ver en otro curso que ya voy a hacer, que va a ser comprender la adolescencia, que ya lo hice una vez y ahora lo voy a formalizar, lo voy a poner mucho más lindo, mucho mejor. En la adolescencia pasan algunas cuestiones a nivel intrapsíquico que dan lugar a esto, a algo de esta posición esquizoparanoide, como una reedición de esta posición, y también hay una reedición en la adolescencia de todo lo que es el complejo Edipo, que lo vamos a ver en unos capítulos más adelante, que es obviamente una de las cosas más importantes a la hora de comprender la infancia. Entonces, el bebé desde los 0 hasta los 8 meses está muy dividido internamente, muy invadido por un montón de estímulos del exterior, y su único cobijo, su única referencia de seguridad es el pecho de la madre, pero que igualmente él lo divide en dos, en el bueno y en el malo. Esto hasta los 8 meses tiene lugar, porque después empieza la otra posición, o sea, algo en el aparato psíquico comienza a desplegarse naturalmente por el desarrollo neuronal y todo lo que tiene que ver con el cerebro y la conciencia, y ahí tenemos la famosa angustia de los 8 meses, que da lugar al inicio de la posición depresiva. Qué palabras que le pone Melanie Klein, ¿no? Parecen enfermedades, que uno dice, posición esquizoparanoide me suena como una psicosis, a una enfermedad mental, y la posición depresiva tampoco es que suena mejor, ¿no? Pero bueno, es mejor esta posición depresiva porque de alguna manera viene a organizar las cosas divididas y fragmentadas que el bebé tenía en la posición esquizoparanoide. Entonces, cuando inicia la posición depresiva, a partir de los 8 meses, aproximadamente, ¿no? Esto no es exacto, acá sí el niño empieza a reconocer a la madre como un objeto total, o sea que ya no divide a la madre en el objeto pecho bueno y pecho malo, sino que puede coherentizarla, puede integrarla, ¿no? En la posición esquizoparanoide estaba fragmentado, y en la posición depresiva ahora empieza a integrar las cosas. Espectacular este mecanismo del psiquismo, porque justamente yo tengo que poder organizar el mundo en donde vivo para poder habitar allí. Y la posición depresiva tiene que ver con ciertas emociones que empiezan a surgir, que si bien uno podría decir son negativas o indeseables, entre comillas, nos ayudan a integrar el mundo externo e interno. Entonces, es esperable que al reconocer a la madre como un objeto total, el bebé empiece a sentir emociones del tipo del miedo, o la culpa, o la angustia.
¿no? No tanto ansiedad y miedo, como había en la esquizoparanoide, celos, envidia y destructividad, sino ahora algo que tiene que ver más con una tristeza, ¿no? Con otro tipo de sentimientos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando acá? Eh, el niño lo que está intentando hacer es reparar. De esto Melanie Klein habla un montón. Primero el niño ataca, el bebé ataca al pecho malo dentro suyo, ¿no? Es como que emana emociones de destructividad hacia ese pecho malo. Entonces después, cuando la reconoce a la madre como un objeto total, intenta reparar ese daño que hizo. Entonces ahí tiene miedo de perderlo por el daño que hizo, culpa por el daño que hizo y cierta angustia también. Eh, obviamente que esto va a tener que ver con el modelo de las relaciones que uno tiene posteriormente, ¿no? Y si bien acá el bebé todavía no está haciendo nada en sí mismo para constituirse como un ser humano, él está solamente respondiendo a sus mecanismos, ¿no?, evolutivos. La madre sí está haciendo un montón de cosas acá. De hecho, hay muchos autores que vinieron luego, que se apoyaron sobre esta teoría de la posición depresiva y esquizoparanoide, y que continuaron la escuela del psicoanálisis inglés, que hablaban de, por ejemplo, una madre tirabombas, ¿no? Le ponían nombres así a estas madres que de repente están llenas de ansiedad o miedos, y entonces el bebé siente eso, obviamente, y siente que la madre le está descargando y tirando sobre él todas estas emociones que ella no puede gestionar porque ella está desbordada por cuestiones de la subjetividad de la madre o por cuestiones del contexto o por lo que sea. Entonces tenemos que tratar de registrar esto, ¿no? ¿Cómo fue mi mamá conmigo cuando yo era niño? Para poder entenderme cómo soy ahora, con mis relaciones y con el amor. Porque esto tiene que ver con el amor, básicamente. Entonces, en la posición depresiva, que es a partir de los 8 meses en adelante, que tiene una crisis que todos podemos percibir en los niños a partir del octavo mes, una angustia de separación, ¿no? El bebé teme haber dañado al objeto total en los intentos de dañar al objeto pecho malo que creía parcial, que creía separado de la madre. Entonces el bebé ha dañado a quien lo ha amado. Esto es lo que Melanie Klein empieza a percibir en los comportamientos de los bebés chiquititos, ¿no? Cuántas cosas que pasan y uno no tiene ni idea. Y luego progresivamente el bebé se da cuenta de que la madre resiste sus embates, estas emanaciones de emociones destructivas hacia el pecho malo, o sea, hacia ella, que después se da cuenta. Pero cuando va creciendo se va dando cuenta que más allá de que él emane estas emociones destructivas, la madre se la banca, por así decirlo. Entonces ahí empieza a reducir esta omnipotencia que caracteriza a los niños. Yo acá cambiaría un poco la palabra, en vez de omnipotencia pondría narcisismo, autocentramiento, ¿no? Un narcisismo autocentrado, un narcisismo muy, muy potenciado, que Freud después va a llamar, va a designar con una frase en inglés que es His Majesty the Baby, el bebé su majestad, ¿no? Así Freud designa un poco este momento del narcisismo de los niños en donde todo gira en torno a ellos. Y no es que en realidad que sean omnipotentes, sino que hay un narcisismo y un autocentramiento muy potenciado ahí. Entonces acá, a medida que el niño va creciendo, se va dando cuenta de que sus emanaciones de emociones no tienen un impacto tal directo, digamos, sobre el mundo, sino que el mundo es algo distinto. También acá tenemos otra referencia de lo saturnino. Saturno nos habla de la diferencia que hay entre el mundo interno y el mundo externo, ¿no? Y de también los vínculos que hay entre el mundo interno y el mundo externo. Entonces, de a poco el niño se va organizando adentro suyo, al mismo tiempo que se va descentralizando, o sea, va pasando a registrar cosas que están alrededor, no solamente lo que le pasa a él internamente, como lo único que existe, sino otros estados en otras personas, ¿no? Más allá de que yo odie a mi mamá me ama, por ejemplo. Eso lo va entendiendo después a medida que va creciendo.
Em, Muy interesante todo esto que nos advierte Melanie Klein, y que acá ya estamos hablando de estadios del psiquismo que son muy primitivos, ¿no? De hecho, hay muchas críticas que le hicieron los post-freudianos, por ejemplo, o sea, los que vinieron después de Freud, porque decían que Melanie Klein se inventó, que pasan un montón de cosas adentro del bebé, se inventó un montón de teorías de mecanismos psíquicos que en realidad se dan luego, pero la realidad es que en la clínica con niños chiquititos uno puede ver algunas de estas cosas y bueno, sobre todo si uno acompaña a madres que estén criando hijos, van a ver que hay algo de esto que es cierto, ¿no? Así que bueno, un poco la idea de presentar esta teoría de Melanie Klein era ayudar a comprender que emociones que uno percibe de adulto como negativas o como que no debieran estar ahí, en realidad las tenemos desde muy chiquititos, desde que nacemos. Son parte de nuestra biología, son parte de nuestro despliegue del psiquismo, y pasamos por diferentes etapas, pero a veces vamos generando fijaciones en esas distintas etapas. Entonces, por eso quizás hay personas que tienden a ser más depresivas o que tienden más a angustiarse porque algo quedó fijado en esa posición depresiva. Y hay gente que tiende a tener mucha más ansiedad y a estar como más fragmentada, ¿no? Con la atención dividida. Entonces ahí tenemos una predisposición a una fijación en la posición esquizoparanoide. No es que son enfermedades, sino que son aspectos del ser humano. O sea que la ansiedad, como está en el curso del manejo de la ansiedad, que lo explico bien claro esto, ¿no? Para eliminar culpas. La ansiedad es normal, es adaptativa, es natural. La necesitamos, de hecho, así como necesitamos al miedo como mecanismo adaptativo para la supervivencia. Bueno, la angustia también. Todas las emociones funcionan como señales, son una señal que nos indica algo. Entonces nosotros, si aprendemos a escuchar nuestras emociones, podemos decodificar qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si yo siento enojo o bronca, por lo general significa que hay una situación que traspasó determinados límites y que está dentro de un espacio que yo no quiero que eso esté ahí. Entonces la bronca, el enojo, la ira es ese sacarse afuera, ¿no? Poner límite, básicamente. Acá tenemos una relación en astrología entre los planetas Marte y Saturno, ¿no? Marte que tiene que ver con esto del el impulso, el instinto animal, ¿no? El enojo y la bronca, y Saturno que es los límites. En tanto yo pueda poner bien los límites, no hace falta que me enoje. El enojo surge porque yo fallé poniendo los límites. Y no es que está mal fallar, no, no, es esperable que fallemos. Justamente cuando nos enojamos, tenemos que ver que esa es la señal para aprender que mi límite particular, porque no todo el mundo lo tiene en el mismo lugar el límite, el mío quizás era un poco más allá, no tan acá, ¿no? Aprender a decir que no a ciertas situaciones es lo que me va a ayudar a poner un límite sano y evitar que yo me enoje, que esté irritable, que esté intolerante, etc. Por otro lado, si yo siento tristeza, por ejemplo, otra emoción que podríamos pensar desde la posición depresiva que habla Melanie Klein, la tristeza es una emoción que está muy buena también, que nos invita a la reflexión, invita a la introspección. Quizás si no la sintiéramos no nos conoceríamos nunca en profundidad. Nos ayuda a meternos hacia nosotros mismos, a decir, bueno, a ver, para, ¿no? Desde un lugar más pacífico, no desde la bronca. La tristeza es como uno está con el narcisismo aplacado, ahí uno no está tan yo. No quiero tener razón, yo no sé qué. Uno no está así, uno está como más, bueno, deprimido, pero en el buen sentido. No está más calmo, ¿no? O sea, pacificador, es una emoción pacificadora la tristeza, que invita a hacer introspección y también que nos enseña mucho que las cosas en la realidad y en la vida no son como nosotros queremos que sean. Y eso tiene que ver también con la madurez y con la adultez.
¿no? Como vimos antes, los niños piensan que todo es por ellos, que todo pasa por cosas que les pasan a ellos, y de grande nos damos cuenta que hay otras variables, ¿no?, a tener en cuenta, y que a veces nos tenemos que adaptar, y que a veces tenemos que aprender a aceptar cómo son las cosas y cómo son los otros. Aprender a convivir con eso me parece que es la única vía aceptable para vivir. Así que bueno, hasta acá el capítulo de hoy. Espero que les haya ayudado y servido a comprender más esta constitución del aparato psíquico en la infancia. Y en el próximo capítulo vamos a ver, en los próximos capítulos vamos a ver a Donald Winnicott, que es otro psicoanalista de la escuela inglesa, y por supuesto el complejo de Edipo de nuestro querido amigo Sigmund Freud. Les dejo un saludo, déjenme comentarios, opiniones en el video, que eso me ayuda mucho a poder difundirlo. Que estén muy bien.